Bueno, mis hermanos, mis hermanas en Cristo, una vez más, es un placer, es un gusto estar aquí con ustedes a través de estos benditos medios, de esta tecnología, de la cual le damos este buen uso. Y que el Señor bendiga estos medios, que aunque no nos podamos ver a través de estos benditos medios, llevar su palabra al Señor a través de este siervo, de este pecador, Alfredo Zambrano, un servidor de Catedral La Sagrada Familia de Reno, Nevada. Y vamos a leer este salmo del día de hoy y estas lecturas que el Señor nos habla. Recordemos, mis hermanos, siempre te digo, hermana, hermano, la palabra del Señor es viva. La palabra del Señor es al día. La palabra nos habla a cada quien en diferentes formas, según tú abras tus oídos, según yo abra mis oídos, pero sobre todo el corazón, mis hermanos. Y en el salmo del día de hoy dice así: el Señor juzga al mundo con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro, me regocijo contigo, y toco en tu honor altísimo. El Señor juzga al mundo con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado, y borraste para siempre tu recuerdo. Los pueblos se han unido en la tumba que hicieron. Su pie quedó atrapado en la red que escogieron. El Señor juzga al mundo con justicia. El Señor reina eternamente. Tiene establecido un tribunal para juzgar. Juzga al hombre con justicia y rige las naciones con rectitud. El Señor juzga al mundo con justicia. Un salmo muy hermoso. Un salmo donde nos habla el Señor que Él nos va a juzgar con justicia el día del juicio, mis hermanos. Al Señor no lo podemos engañar. Al Señor no lo vamos a poder comprar como hacemos a veces aquí en la tierra. Cuando hay un juicio para una persona que está a punto de ir a la cárcel. Que llegan falsos testigos con dinero. A veces por dinero no nos importa hundir a quien sea, mis hermanos, mis hermanas. Por tal de obtener esas cantidades que nos puedan ofrecer como falsos testigos, vamos y atestigamos a veces personas ante un sacerdote, ante quien sea, contimás ante una persona del mundo. Y tantas personas en la cárcel, a lo mejor más inocentes, porque aquellos que tienen dinero, dicen por ahí un dicho, que ellos no pisarán la cárcel. Por eso tienen dinero. Pero mis hermanos, hoy, el día de hoy, la palabra de Dios, ese salmo nos dice que el Señor va a juzgarnos con justicia, con rectitud. Ahí no va a haber falsos testigos. Ahí el Señor nos conoce y nos va a juzgar Él. Depende de las obras que hayamos hecho, pero también las fallas que hayamos tenido. El día de hoy, vamos a leer una lectura de la cual el día a veces, las personas, mis hermanos, mis hermanas, a veces yo platicando con muchas personas, cuando toca estos textos bíblicos, a veces las personas como que les da miedo hablar o escuchar de esto que la palabra del Señor nos habla hoy en día. Hoy la palabra del Señor está ahí en el profeta Joel, por ahí en el capítulo 1, versículo 13 y 15. Estos 3 versículos donde nos va a hablar, dice a sacerdotes, a laicos a lo mejor, nos va a hablar a aquellas personas, a aquellos hijos e hijas de nuestro Padre Dios. Y la palabra de Dios dice así, vamos a leer esta lectura. En Joel 1, del 13 al 15, y luego vamos a pasar allí mismo en Joel del 1 al 2, otros versículos cortitos. Y la palabra de Dios dice así en el versículo 13. Pónganse el cinturón, sacerdotes, y levántense, lloren, ministros del Señor. Vengan a pasar la noche, cubiertos de saco, ministros de mi Dios. Ya no se ven ofrendas, ni vino en la casa de su Dios. Proclamen un ayuno y una asamblea santa. Congreguen a los ancianos y a toda la gente del campo de la casa de Yahvé su Dios, y clamen a Él. Ay, que el día se acerca, y el día de Yahvé es como una devastación mandada
por el Todopoderoso. Toquen la trompeta de Sión, den la alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los habitantes del país, porque está cerca el día de Yahvé. Ahí viene. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de espesa niebla. Ahí viene un pueblo numeroso y fuerte, como jamás hubo otro ni lo habrá. Después de él avanza y se extiende como una sombra sobre los cerros. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Te alabamos, Señor. Les decía yo al comenzar, mis hermanos, mis hermanas, que a veces al escuchar estas lecturas, hay muchas personas, hermanos, hermanas, que al escuchar estas lecturas me dicen, es que esto habla del fin del mundo. Mis hermanos, mis hermanas, esto habla, el Señor nos estaba hablando desde el Salmo del día de hoy. Nos está hablando que quiere el Señor que estemos despiertos, mis hermanos, que estemos alertas. Dice aquí en el versículo, capítulo 1, versículo 13, pónganse el cinturón, sacerdotes, y levántense, lloren, ministros del Señor. Vengan a pasar la noche cubiertos de saco, ministros de mi Dios. Ya no se ven ofrendas ni vino en la casa de su Dios. Mis hermanos, aquí en el versículo 13 el Señor está hablando a sacerdotes, pero a lo mejor nos está hablando a todos. Dice que nos pongamos el cinturón, como dice San Pablo en otros textos bíblicos, el cinturón de la verdad, el cinturón de la justicia, de lo que hablaba el Salmo, que Él nos va a juzgar con justicia. San Pablo en otros textos bíblicos dice, pónganse el cinturón, y de varias cosas, de varias advertencias. Cuando nos ponemos el cinturón, es que decimos, o el Señor nos quiere que estemos listos. Por eso nos advierte y nos pide el Señor, sacerdotes y no sacerdotes. Dice, levántense, lloren, ministros del Señor. ¿Por qué nos estará diciendo eso el Señor? Dice, vengan a pasar la noche cubiertos de saco, ministros de Dios, de mi Dios. Ya no se ven ofrendas ni vino en la casa de su Dios. ¿De qué nos está hablando aquí, mis hermanos? De su iglesia. Que ya no se ven ofrendas, mis hermanos. Como iban a ofrendar a aquellas personas en el Antiguo Testamento, de lo que habla, que ofrendaban animales, el cordero, aquel animalito que ellos tanto les gustaba, aquel animal que tanto querían, iban y lo sacrificaban y lo ofrecían en sacrificio. Y aquí la palabra del Señor, mis hermanos, nos está hablando, mis hermanas, que ya no se ven ofrendas en la casa de mi Dios. Y ofrendas, cuando habla de ofrendas, a veces puede ser económico, mis hermanos, a la hora de la ofrenda. Pero también nos puede estar el Señor hablando aquí, papá Dios, de ofrecerle ofrendas, de ofrecer algo que tú tienes atado, de algo que yo tengo atado, de ofrecerle ofrendas al Señor ahí en su casa, que es la Santa Iglesia. La iglesia somos todos, pero es la casa de Dios, dice aquí, que ya no se ve vino, ya no se ven ofrendas en la casa de Dios. ¿Por qué ¿Por qué nos está hablando papá Dios aquí, mi hermano, mi hermana, a ti, a mí, en esta lectura de esto? Que a veces nos estamos olvidando. Nos estamos olvidando al Señor, estamos olvidando a Dios de ir a ofrecerle un sacrificio que a lo mejor, mis hermanos, es bien para ti, es bien para mí, un sacrificio que lo necesitamos de hacer. Al hacer un sacrificio, estamos ofrendando. A lo que habla en el Antiguo Testamento, que ofrecían aquello en sacrificio. Tú y yo, mis hermanos, hoy en día no queremos sacrificarnos nada. Queremos que el Señor nos dé todo. Queremos que el Señor, papá Dios es buenísimo, es bueno Él. Pero mis hermanos, yo te invito hoy en día, hermana que me estás escuchando, a que ofrezcamos algo a papá Dios. A que ofrendamos algo que nos perjudica, algo que nos duela también. Aquella ofrenda para el Señor, mis hermanos. Por eso aquí habla que ya no se ven ofrendas. Pueda que tú digas, es que es lo económico, a la hora que pasan con la ofrenda, yo ofrendo. A lo mejor el Señor quiere hoy en día algo más que eso económico, mis hermanos. Dice aquí en el versículo 14, proclamen un ayuno y una asamblea, mis hermanos. Una asamblea santa, congreguen a los ancianos
y toda la gente del campo en la casa de Yahvé su Dios y clamen a él. Aquí, ¿de qué nos está hablando más claro, mis hermanos, mis hermanas? Que proclamemos un ayuno. Un ayuno es sacrificio. Y un ayuno, a veces les digo yo a mis hermanas, mis hermanos, no es nada más de dejar de comer, mis hermanos. Hay muchísimas cosas, mis hermanos, que nos hacen daño, pero no lo que comemos. Lo que hablamos, nuestras acciones, todo lo que a veces nosotros hacemos, eso también podemos. Nosotros a veces hay personas que somos muy corajudos, que de cualquier mínima cosa enojamos y estallamos y decimos cosas que lastimamos a las personas, que ofendemos a las personas. Pero también, mis hermanos, recuerda, mi hermano, que cuando estamos enojados, cuando estás enojada tu madre, lastimamos a nuestros hijos. Eso también puede ser un ayuno. No, tú dices que yo no puedo dejar de comer porque tomo medicina, porque esto. No, hay muchísimas cosas, mis hermanas, mis hermanos, en la cual el Señor nos puede pedir ayuno. Y ahí cada quien, mis hermanos, te puedo decir, cada quien nos conocemos y cada quien sabemos lo que tenemos, nuestros errores, nuestros defectos, hay que ofrecérselos al Señor. Ahí donde dice la ofrenda, hay que ofrecer, Señor, yo tengo estos defectos, Señor, y yo no puedo, yo he hecho todo lo posible y no cambio, Señor. Mi mal manera de hablar, de comportarme, mis hermanos, mis hermanas, a veces no hemos podido cambiar, no hemos podido transformarnos. Nuestra boca no ha podido cambiar de vocabulario. ¿Sabes por qué? Porque lo hemos querido hacer nosotros solos, por nuestro propio yo, porque yo puedo. Mis hermanos, mis hermanas, a veces necesitamos de aquella ayuda del Señor. Y verdaderamente decirle al Señor, Señor, no, yo no puedo, pero yo quiero cambiar. Dice aquí que nos juntemos en aquella casa, dice, y clamemos a Él. ¿Qué es lo que vamos cuando vamos al Santísimo a clamar? A clamar sanidad, a clamar santidad. ¿Por qué no? Si el Señor nos invita a que seamos santos, a clamar santidad. Pero al pedir esa santidad, mis hermanos, allí empieza el Señor a moldearnos. Señor, yo quiero llegar a la santidad como San Agustín. Yo soy peor que San Agustín, pero él llegó el día en que se dejó tocar, Señor, y se transformó y llegó a ser hoy santo. Pero cuando pedimos eso, Señor, yo tengo muchos defectos y tú los conoces, Señor, pero yo quiero llegar a la santidad. Ayúdame, Señor. Ahí el Señor nos agarra como esos jarritos de barro y nos va a empezar a moldear. Puede hacer con enfermedades, puede hacer con sanación, puede hacer con tocarnos, puede hacer tantas cosas, mis hermanos. Ahí es donde hay que clamarle al Señor. Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo no quiero ser esto. Reconocer, mis hermanos. Y no decir como decíamos a veces, yo así soy, mis hijos, yo así soy, esposa, mi esposa, yo a mi esposa, yo así soy. Así es que no me quieras cambiar. ¿Te has preguntado, le has preguntado, hermana, hermano, le has preguntado al Señor, oye, ¿es así como soy, te agrado, Señor? ¿Así como soy, agrado a mi familia? Pregúntale ahí de rodillas al Señor a ver qué te va a decir. Yo tengo este mal carácter, que de cualquier cosa exploto, de cualquier cosa regaño, de cualquier cosa grito y golpeo la mesa y hago esto. Señor, te agrado a ti. Pregúntale al Señor, híncate, mi hermano, y si te hace llorar, dice aquí pues que lloremos, ¿qué importa? Cuando el Señor nos va a dar unas cachetadas. ¿Le has preguntado a tus hijos? Esposo, ¿le has preguntado a tu esposa que si le agrada con ese modo que tienes? Entonces dice el Señor, ¿crees que me vas a agradar a mí? Si estás ofendiendo con ese modo que tienes, con ese mal genio que tienes, estás ofendiendo a tus hijos y me estás ofendiendo a mí mismo. Hoy, mis hermanos, hoy yo te invito, mis hermanos, a que a través de esta lectura, si no libro, pero yo a esta lectura yo necesitaba 2-3 horas para profundizarla y dárselas a conocer lo que el Señor nos quiere hablar. Pero por el tiempo que tenemos, tú medítala, saborea, cómetela y dile en estos 2-3 versículos, Señor, hoy me he dado cuenta, Señor. Hoy me he dado cuenta a través de esta prédica, de este hermano, de estos benditos medios de esta radio. Señor, que a lo mejor yo tengo muchos defectos y no me había dado cuenta. No me había dado cuenta porque no los aceptaba, porque yo creía que yo estaba bien, porque a veces nosotros pensamos que lo que yo hago, que lo que yo ordeno, que lo que yo digo está bien. Pero cuando nos hincamos ante ese crucifijo, que es mi Señor crucificado, pero vivo porque Él está vivo, nada más está en ese crucifijo para que veamos lo que Él hizo por ti, por mí, mi hermano, pero Él está vivo, no está muerto. Cuando hablemos con Él hay que hablar como un amigo, como un padre, creyendo que está ahí con nosotros. Y dice aquí en el versículo 15, ay del día que se acerca, el día de Yahvé, es como una devastación mandada por el Todopoderoso. Mis hermanos, aquí lo que el Señor nos está diciendo, esa devastación, mis hermanos, a veces nosotros mismos las formamos. Esas devastaciones que vienen a veces a nuestras vidas, esas devastaciones que nos caen en nuestros matrimonios, en nuestra familia, es a veces por nuestros actos.
de cómo somos, mis hermanos, de cómo nos comportamos nosotros, cómo somos como esa familia que el Señor nos ha prestado para que la guíamos, para que la eduquemos en la fe, mis hermanos. Y a veces queremos decirle, tú ve a misa, esposa, al esposo, tú ve a misa, yo con que esté aquí, yo estoy bien. A los hijos los queremos educar, pero sin ponerles ese buen ejemplo, mandarlos. Mis hermanos, la fe se engendra a los hijos, a la esposa, con testimonio vivo. Hay que dar testimonio, mis hermanos. Hay que dar testimonio a nuestra esposa que verdaderamente queremos cambiar. Cuando nuestra esposa nos dice, oye, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué cuando yo te hablo con todo el amor, tú me gritas? ¿Por qué tus hijos te preguntan una pregunta simple y explotas, los regañas? Mis hermanos, mis hermanas, ahí está una tarea muy grande. Ahí está una tarea que a veces después nos viene, como dice aquí, que llegan tormentas a nuestra vida, que llegan tormentas por nuestra familia. Mis hermanos, porque a veces nosotros esas mismas tormentas, nosotros mismos las hemos formado, nosotros mismos hemos hecho, mis hermanos, con nuestros actos, con cómo nos comportamos con nuestra familia. Hemos hecho esos huracanes que se levanten en nuestra familia cuando podemos vivir con esa armonía, con ese amor, pero hemos expulsado a Jesús de nuestra familia, de nuestra vida, y es donde se forman esos terremotos, mis hermanos. Vamos a pasar a una alabanza y regresamos, mis hermanos. Cuando toda gota de esperanza se termine y te sientas solo y triste, sin fuerzas para continuar, cuando miras al cielo buscando ya no hay
nos basta. Bueno, mis hermanos, después de escuchar esa hermosa alabanza, a través de estar escuchando esa alabanza, estar meditando esa hermosa lectura que nos dio hoy en mi Señor, esa hermosa lectura de reflexión, de levantarnos, mis hermanos. Nunca es tarde, como el hijo pródigo, nunca es tarde para arrepentirnos. Nunca es tarde para comenzar una transformación, una renovación, como dicen en la renovación carismática católica. El Señor no se va a cansar de esperarnos. Él no se cansa, Él no es como nosotros de humanos, que se cansa de orar. Ya me cansé de orar y no cambia. El Señor nos va a esperar. Él tiene paciencia. Para Él no pasa el tiempo de esperarnos. Te decía yo de que hagamos conciencia. Pero de veras, mi hermano, mi hermana, que hagamos conciencia de nuestros actos que hacemos, que a veces nos traen consecuencias. De nuestros comportamientos, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, con nuestros hijos, mis hermanos. Aquí podemos vivir la gloria misma, mis hermanos. Basta que pongamos de nuestra parte. Basta que hagamos, ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Que hagamos cosas que al Señor le agraden. Y si nos vamos a poner, si te pones a hacer cosas que a papá Dios le agrade, Señor, esto te agrada. Que sea humilde, que me humille ante mi familia. ¿Qué importa que yo sea el hombre? ¿Qué importa que yo sea el de la casa? Si a mí me toca humillarme, mi Señor Jesucristo lo hizo. Se humilló tanto que hasta la muerte, recibir una muerte como un ladrón con otros dos crucificados, ladrones, y él en medio. Se humilló tanto lavarle los pies a aquellos apóstoles. Y Pedro le dijo, tú eres maestro, Señor, ¿por qué me los vas a lavar? Y le decía aquellas palabras. Dices bien, Pedro. Dices bien porque sí lo soy. Pero aquí, mis hermanos, cuando le dijo esta palabra, tú dices bien que soy el maestro y lo soy. Pero esto es para que veas lo que hago y diciendo tú que soy el maestro, mira lo que hago. Así es que qué cosas tú no tendrás que hacer. Cuando le dijo esas palabras a Pedro, me imagino que Pedro se quedó, hermanos, hermanas, sin palabras. Cuando le dijo, sí soy el Dios mismo, tú me conoces. Si soy ese maestro que te enseña, te instruye, mas sin embargo, mira cómo me rebajo a lavarte los pies. Eso es lo que el Señor quiere en esa lectura, mis hermanos, de la cual compartimos. El Señor quiere que hagamos eso. Vamos a pasar a este hermoso evangelio del día de hoy. Y eso está en Lucas 11, del 15 al 26. Y la palabra de Dios nos dice así. Pero algunos de ellos dijeron, echa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Y otros, para ponerlo a prueba, le pidieron una señal que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, una nación dividida corre a la ruina, y los partidos opuestos caen uno tras otro. Si Satanás también está dividido, ¿podrá mantener su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que yo echo los demonios invocando a Belcebú? Si yo echo los demonios con la ayuda de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con ayuda de quién los echan? Ellos juzgarán lo que ustedes acaban de decir. En cambio, si echo los demonios con el poder de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el fuerte bien armado guarda su casa, todas sus cosas están seguras. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y destruirá todo lo que tenía. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos, buscando un sitio donde descansar. Como no lo encuentra, se dice, volveré a mi casa de donde tuve que salir. Al llegar la encuentra bien barrida y todo en orden. Se va entonces y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entra y se queda allí, de tal modo que la nueva condición de la persona es peor que la primera. Esta es palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanas, mis hermanos, ya el Señor en esta primera lectura nos estuvo dando advertencias. Les hablaba yo que nos decía el Señor en el Salmo, nos decía que nos iba a juzgar que estos pueblos con justicia. Y en esas lecturas les decía yo que a veces nosotros mismos formamos esas tempestades, esos terremotos que están en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros hijos. Todo por el orgullo, mis hermanos. Todo por el orgullo, porque yo soy el que mando, yo soy el que trabajo, yo soy el que esto, yo soy el que tantas cosas. Y nadie a veces queremos doblegarnos. Y a veces a través de eso, mis hermanos, permitimos, a través de ese orgullo, a través de tantas cosas, abrimos la puerta al enemigo y llegan esos espíritus del cual nos habla la palabra de Dios hoy este día. A través de que no queremos doblegar nuestro orgullo, de que cómo voy a ser yo, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué? Porque a mí te toca a veces poner el ejemplo a nuestra esposa, poner el ejemplo a nuestros hijos, que eso nos va a traer consecuencias, mis hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, dice, pero algunos de ellos dijeron, este echa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Aquellos personajes que seguían a Jesús para criticarlo, mis hermanos, que seguían a Jesús no con fe, que seguían a Jesús no para que lo sanara, que seguían a Jesús para ver que hacía una sanación en día sábado, para ver que hacía una sanación, y entrar a aquella crítica, mis hermanos. Por eso dice aquí en el versículo 15, Lucas 11:15, que una parte de aquella multitud, mis hermanos, cuando Dios hacía una sanación, una liberación, cuando Dios liberaba a aquellos jóvenes de los que vemos aquí en otros textos bíblicos, aquí atrásito, aquel joven caía en el descanso, donde a veces nos tiene que tumbar en el descanso cuando una persona ora por nosotros, caer en ese descanso para poder liberarnos, para poder limpiarnos, para poder sacarnos aquello que nos estorba, para poder seguirlo. Pero ¿qué hace aquellas personas? ¿Y qué harán a veces hoy en día personas parecidas, mis hermanos? Que cuando va uno a hacer una oración por una persona, y aquella persona es tocada por Papá Dios, aquella persona, las manos allagadas de mi Señor Jesucristo la tocan, la sanan, y a través de una oración que uno le hace a aquel hermano, a aquella hermana, Dios la sana, y al rato andan diciendo, como me han dicho una persona otro día, oye, dice fulano que eres curandero. Le digo, yo no soy curandero, ni hago milagros, mucho menos. Pero sí oro por tantas personas, mis hermanos, mis hermanas. Oro a Papá Dios con una convicción, con una seguridad de cuando estoy orando con aquella persona. No le hace que tenga cáncer terminal, no le hace que tenga lo que tenga. Orar con fe es creer en lo que estamos pidiendo. No importa lo que sea, no importa que para lo que el hermano que estaba escuchando aquella oración, el doctor le haya dicho que no tenía cura, que esto y que el otro, y aquello nos está queriendo pervertir y tener la seguridad que ya no tenemos cura. Pero luego enseguida llegan aquellos fariseos, mis hermanos, los que a Jesús criticaban diciendo que estaba expulsándolos, dice, los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. ¿Cómo ves, mis hermanos? Hoy en día se vuelve a repetir, mis hermanos. Hoy en día se vuelve a repetir esos fariseos, todavía los hay hoy en día. Los hubo cuando vino Jesús hace 2000 y tantos años. Hoy los hay en día otra vez. Cuando hace una oración y mi Señor sana a aquella persona. Dice aquí en el versículo 16, y otros para ponerlo a prueba le pedían una señal que viniera del cielo. Mis hermanos, hoy en día vemos esas personas todavía hoy en día. Vamos con un hijo enfermo, con una hija, con nuestra esposas, con el esposo. Vamos a llevarlo a que haga un juramento porque aquel hombre está hundido en las drogas. Va a ser un juramento que ya no va a ingerir drogas. Van a llevarlo a aquel hermano que jure porque ya no va a tomar alcohol porque está hundido en el alcohol, que no puede controlarse. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? A veces le pedimos a Papá Dios, como aquí dice en el versículo 16, otros le pedían una prueba para ponerlo a prueba, pedían una señal que viniera del cielo. A veces, mis hermanos, no sabemos pedir. Vamos pidiéndole a Papá Dios, a ver si puedes hacer que este hijo tuyo ya no tome. Necesitamos de pedir, mis hermanos, no pedir como aquellas personas, pedir prueba. Necesitamos pedir con convicción, con seguridad de lo que vamos a pedir. Eso vamos a tenerlo, a obtenerlo. Aunque a veces para nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra poca fe que tenemos, sea imposible.
Dice aquí en el versículo 17, Jesús, que conocía bien sus pensamientos, les dijo: una nación dividida corre a la ruina, y los partidos opuestos caen uno tras otro. Si Satanás también está dividido, ¿cómo podrá mantener su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que si yo echo los demonios invocando a Belcebú? Dice aquí en el versículo 19, si yo echo los demonios con la ayuda de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con ayuda de quién los echan? Dice, ellos juzgaron lo que ustedes acaban de decir. ¿Cómo ves, mi hermano, mi hermana? Dice aquí en el versículo 20, pero en cambio, si echo los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes, mis hermanos. Este versículo, hazlo tuyo, mi hermana. Este versículo hay que hacerlo nuestro. Este versículo tú dirás, bueno, es para los exorcistas, es para aquellas personas. Mis hermanos, también puede ser para aquellos que ayudan a un hermano a hacer una liberación de alcoholismo, una liberación de drogadicción, mis hermanos. Tú y yo eso a lo mejor, si mi Padre Dios, estamos en gracia de Dios. Para eso hay que estar en gracia de Dios. A lo mejor lo podemos hacer ayudar a que aquel hermano se libere de ese alcoholismo que lo está destruyendo, que está destruyendo su casa, su familia, que está destruyendo el templo de mi Señor, porque el cuerpo de nosotros, recordemos que es templo del Espíritu Santo. Les digo yo, imagínense, hermanos, el tiempo que yo fui alcohólico, que estaba yo perdido, hundido, mis hermanos, este cuerpo, aquí estaría el Espíritu Santo. Yo creo que se había ido, ahí lo regreso. Mis hermanos, por eso dice aquí en el versículo 20, en cambio, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Mis hermanos, nosotros podemos hacer muchas cosas en el nombre, implorando, pidiendo la ayuda de mi Señor, con una oración, pero una oración, mis hermanos, que verdaderamente hagamos, que se abran las puertas del cielo, que se abran las ventanas del cielo para que escuche esa oración. Y cuando estamos orando por una liberación, por una sanación, mis hermanos, creerlo, que Jesús, creer que el reino de los cielos ha llegado a nosotros, como dice aquí estas promesas de mi Señor. Creer que el reino de Dios está aquí, está con nosotros, mis hermanos. Porque si no, dice, cuando el fuerte bien armado guarda su casa, todas sus cosas, pero si llega otro más fuerte y lo vence, le quitará las armas en las que confiaba y destruirá todo lo que tenía. Mis hermanos, ¿de qué arma nos está hablando hoy el Señor? Hoy en día, mis hermanos, mis hermanas, hoy en este país, hoy en día escucho las noticias y oigo que a través de esta pandemia, fíjate nomás, mis hermanos, oigo las noticias y nos dicen ahí que a través de esta pandemia que han vendido millones de armas. Decía el otro día que estaba dando las noticias, escuchaba yo en la noche, a las 11 de la noche. Yo no sé por qué, decía el que estaba dando el noticiero. Yo no sé por qué, pero aquí está registrado que a través de un año y medio de pandemia se han vendido, ¿sabes cuántos millones de armas? Y aquí vas a decir tú, aquí nos dice el Señor en este versículo de Lucas 11, 21, 22. Mis hermanos, hoy el Señor nos está hablando de que nos armemos de su palabra, mis hermanos. De que nos armemos en lugar de comprar en esta pandemia, en lugar de ir y comprar armas de fuego. Que nos armemos, ir a comprar una Biblia. Pero no nada más ir a comprarla, ir y comprarla. Ir donde la estén, a veces hasta la están regalando en las iglesias. O en los grupos de oración por tratar de evangelizar. Pero aparte de comprar esta arma, mis hermanos, aquellas pistolas, aquellas armas que compran aquellas personas del mundo, si no las utilizan, las guardan, no va a pasar nada, mis hermanos. Si van y compran un arma, por grande que sea, pero si la guardan abajo del colchón, ahí está bien, no va a pasar nada, mis hermanos. Pero hoy te estoy diciendo que el Señor nos está diciendo hoy que hoy nos armemos de esta su bendita palabra. La arma, la Sagrada Escritura, la Biblia, mis hermanos, es una arma más poderosa que cualquier arma de esas. Para que no llegue esa persona, dice, más fuerte que nosotros y nos quite lo que tengamos. Hoy el Señor nos está hablando que nos armemos, pero te digo, si aquella persona va y compra un arma, una ametralladora, yo no sé de armas mucho, pero si compramos y la guardamos, no pasa nada. Pero mi hermano, mi hermana, si también vas y compras esta arma de la que tengo yo en mis manos ahorita, que es la palabra de Dios, que es Dios mismo. Pero si también voy y la compro, vas y la compras y la guardas allí en tu closet, hasta le compras una base como la que tenía yo hace muchos años. La tenía yo, decía, no, es que con que la tenga abierta la Sagrada Escritura allí en una base que tenía muy bonita en mi país donde yo estaba, pero no la leía, mi hermano.
no pasaba nada, como aquel que va y compra aquellas armas. Necesitamos de armarnos de su palabra, necesitamos de ir y comprar aquella arma que es la bendita palabra de mi Señor, pero ir y comprarla y luego enseguida usarla, enseguida profundizarla, leerla, quemarte las pestañas, mis hermanos, para saber, conocer más y más cada día de mi Señor, para conocer lo que el Señor quiere de ti, de mí. Cuando tú tengas un problema, te hablaba yo hace ratito en las lecturas que se nos levantan esos terremotos en nuestras casas, en nuestras familias, huracanes. Mi hermano, cuando tengas esos problemas, cuando tengas esas dificultades, cuando tengas esos terremotos en tu casa, que tu casa se está derrumbando, cuando hay un terremoto las casas se derrumban, pueblos enteros se derrumban. Mis hermanos, mis hermanas, eso es porque le hemos abierto las puertas al enemigo, mis hermanos. Hemos abierto las puertas a esos espíritus de los que habla aquí este evangelio. Se me está terminando el tiempo para poderte compartir hasta el último texto bíblico de este día. Tú sigue leyendo allí, donde el Señor nos pide hoy este día que nos armemos de su palabra. Pero sobre todo, que nos quememos las pestañas, las horas que se necesiten, yo no sé cuántas. Yo a veces me estoy hasta en la madrugada leyendo. Solamente tú y el Señor. Estar leyendo, estar saboreando su palabra, estar hablando con Él, ponerte en oración, decirle al Señor, instrúyeme, Señor. Es que yo leo tu palabra, Señor, pero no entiendo. Haz esa oración primero, mi hermana, mi hermano, donde primero le vamos a pedir sabiduría para poder leer esta palabra, para poder comprenderla y pasársela a sus hermanos. Pero más que nada, mis hermanos, con esto termino, pero más que nada hacer viva la palabra de Dios, más que nada hacer lo que el Señor a través de estos textos bíblicos, el Señor nos pide que hagamos. A través de estos textos bíblicos vamos a encontrarnos, va a hablar el Señor y a veces hasta le queremos cambiar y decir, Señor, esto no es para mí, esto es para como cuando vamos a la iglesia, es para mi hermano que lo invitaba, eso es para ti, para mí. Cuando abras la Sagrada Escritura, ahí la vas a encontrar que el Señor te está hablando y me está hablando a mí también, mis hermanos. Vamos a pasar una alabanza y regresamos. No tengo palabras que te digan lo que siento. No tengo palabras que te expresen mi amor. Eres tan grande, Señor. Yo te siento y te veo en el color de los celajes, el cantar del ruiseñor, el rocío de una flor. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, por tu presencia en el altar. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Gracias, Señor, porque estás entre nosotros, por tu amor y bendición, por tu amor y bendición. No tengo palabras que te digan lo que siento. No tengo palabras que te expresen mi amor. Eres tan grande, Señor. Yo te siento y te veo en el pan de cada día, la sonrisa de los niños, el futuro hecho amor. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, por tu presencia en el altar. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Gracias, Señor, porque estás entre nosotros, por tu amor y bendición, por tu amor y bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, primeramente, Señor, por permitirnos estar aquí, estar con estos hermanos, hijos tuyos, hijas tuyas, Señor, a través de estos benditos medios, Señor. A través de esta bendita tecnología, Señor, lleguemos a aquel hermano necesitado, Señor. Llegue al menos una palabra, Señor, a aquel hermano confundido, Señor. Por ello te damos gracias, Señor, por la vida, por este día, Señor. En los problemas, Señor, en las enfermedades, Señor. Tú dices que en todo instante y momento te alabemos, te glorifiquemos y te bendigamos, Señor. Pero a veces cuando no te conocemos, Señor, aquel que no te conoce, Señor. Qué difícil, papá. Qué difícil, Señor, alabarte, glorificarte. Qué difícil darte gracias en aquella prueba, Señor. Qué difícil, Señor, darte gracias en aquella enfermedad. Tú nos dices que no te demos gracias por la enfermedad, que te demos gracias en la enfermedad, Señor. Y qué difícil, Señor, aquellos hermanos míos, aquellos hijos tuyos, Señor, que no te conocen, papá. Difícilmente alabarte, glorificarte, darte gracias cuando están pasando por aquellas pruebas. Porque yo siempre te digo, Señor, benditas pruebas, Señor. Benditas pruebas, ¿cómo puedo yo crecer, Señor? ¿Cómo he crecido, Señor, a través de estas benditas pruebas, Señor? A través de ver tu gloria, tu poder, tu misericordia, Señor. Porque tu misericordia es tan grande, Señor. Te vales de cualquier hijo pecador, Señor. Regalas aquellos, prestas aquellos dones al que te plazca, Señor. No porque seamos buenos, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Te doy gracias por escuchar, Señor, estas plegarias. Te doy gracias por escuchar mis oraciones, Señor, porque sé que hago, Señor, y no porque soy bueno, porque soy pecador, Señor. Porque creo en tu inmensa misericordia, que se abran las puertas y las ventanas del cielo para que escuches estas peticiones. Y vas a escuchar también estas que te vamos a hacer, mi Señor Jesús. Te pido, Padre de bondad, Padre de misericordia, por el eterno descanso de Cipriana Salas, por la familia Hernández, porque Dios las fortalezca en este dolor de la pérdida de esta madre, de la hermana María, Señor. Cuando arrancas, Señor, cuando pides su divina presencia a un ser querido nuestro, Señor, se lleva, Señor, una parte de nuestro corazón, Señor. Queda un hueco, Señor, en aquellos hijos e hijas tuyas, Señor. Y cuánto hijo tuyo, hija tuya, Señor, enojado a veces contigo, Señor, reclamándote. ¿Qué por qué, Señor? Porque esa es tu santa y bendita voluntad, como decimos cada día en el Padre Nuestro, cada instante que lo rezamos, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo, Señor. Pero cuando todo marcha bien, Señor, qué fácil rezar ese Padre Nuestro, esa oración que tú nos dejaste por excelencia. Decirte que se haga tu voluntad, aquí en la tierra y en el cielo, Señor. Pero cuando nos toca pasar esas benditas pruebas, Señor. Cuando estamos con un hijo enfermo, cuando estamos con un cáncer, Señor. Cuando estamos pasando por una enfermedad terrible que los doctores dicen que ya no hay cura, Señor. Que ya solamente la mano de Dios. Y ahí estás tú, Señor, siempre. Esperándonos, Señor. ¿Qué le hace que hagamos como aquella mujer del sangrado? Hasta el último te dejó, Señor. Ya había gastado todo su dinero. Y eso nos pasa a veces, papá. Primero vamos con los doctores, Señor, cuando tú deberías de ser el primero, Señor. Pido, Señor, por Margarita, por su salud, Señor. Tú la conoces. Sabes qué es lo que esta hija tuya tiene, Señor. Te pido que en estos momentos que aumentes la fe de esta hija tuya, mi Señor. Margarita, Señor. Para que en esos momentos de su oración, Señor, haga que escuches esa oración, Señor, por pequeña que sea. Te pido por Teresa Carrillo, por su salud, Señor. Cualquier cosa que sea, mi Señor Jesús, pon tus manos allagadas sobre ese cuerpo, Señor, enfermo, para que reciba sanación de lo alto, sanación de ti, papito. Te pido por Abraham, Yadi, Melissa, Hugo, Jorge, que andan en drogas, Señor. Expulsamos, Señor, ese espíritu de perturbación, Señor, de estos hijos tuyos, Señor. Ese espíritu de drogadicción, Señor, lo expulsamos en tu santo y bendito nombre, Señor, expulso. Por tu divino poder, Señor, que el día que lleguen ellos, mi Señor, a querer ingerir esa droga, les dé asco, Señor. Porque tú los has sanado, Señor. Expulsamos ese espíritu, mi Señor, de perturbación, Señor. Esas familias, Señor, que sienten, Señor. Esas papás, mamás de estos hijos tuyos, de esos jóvenes, Señor. Destrozados, Señor. Dolidos, Padre. Te pido también, Señor, por Cruz Campos, por todas sus necesidades, Señor. Y por Iván Bravo, Señor. Tú los conoces a estos hijos tuyos, Señor. Yo no los conozco, Señor, pero tú los conoces desde que estaban en el vientre de mamá. Ahí les hablabas. Los conocías, Señor. Ya les decías cuánto los amabas, papá. Te pido también, Señor, por tu hijo Luis González, Señor, que tiene cáncer en el estómago, Señor Jesús.
Quema, Señor, con tu divino poder ese cáncer, Señor, de tu hijo Luis González, Señor. Para que esas familias, Señor Jesús, crean todavía mucho más de lo que crean en ti, Señor. Crean que a ti no se te ha acabado el poder, Señor. Tú tienes y vas a seguir teniendo ese divino poder para sanarnos, Señor. Basta que lo creamos, basta que te pidamos, Señor, con esa convicción, como dice el Evangelio de Marcos allá al terminar, que cuando te pidamos algo ya te demos gracias, porque ya lo estamos recibiendo, Señor. Gracias por tanta sanación, Señor, pero sobre todo gracias por tanto amor que nos das, Padre Santísimo del cielo. Gracias, Madre Santísima del cielo, por interceder por estos hijos tuyos, pecadores. Gracias, amado Señor. Y cerramos esta oración con esa oración que usted nos dejó por excelencia, Padre Santísimo del cielo, diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Madre Santísima del cielo, Madre de nuestro Señor y Madre nuestra, no se canse de interceder por estos hijos tuyos, por estos hijos rebeldes, por esa juventud que no quiere saber de usted, por esa juventud que no quiere saber de Papá Dios. No se canse de interceder por nosotros, Señora y Reina y Madre nuestra, por nosotros que vamos en ese camino, gateando a veces a la mejor, Señora, para seguir caminando de su mano, pero sobre todo de la mano de mi Señor. Y hoy le repetimos esas palabras que le dijo el ángel Gabriel. Hoy le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, Dios los bendiga. Reciban un abrazo de parte de su hermano Alfredo. Gracias, bendiciones.